Hola amigos, soy Liliana y estamos en su serie Estrés y Vida Cristiana. En este capítulo vamos a hablar sobre el tema vulnerabilidad a la ansiedad en contra de los determinismos. Muchas veces surge la pregunta sobre por qué hay cada vez más cuadros de estrés y muchas veces las personas también se preguntan por qué es que yo puedo estresarme en una situación así y no mis compañeros de trabajo, porque en el resto de la familia no les pasa lo mismo que a mí. Parte de las explicaciones que se buscan actualmente y que tratan de abarcar tanto la dimensión en términos generales de mente y de cuerpo, dan razones biológicas hablando de vulnerabilidad particular en las personas a padecer de estrés. ¿Qué tanto puede ser real como un factor que influye? Se irá viendo. No pretendemos descalificar con ello la posibilidad de que hayan personas que puedan estar más expuestas a experimentar ansiedad frente a situaciones que sean desbordantes. Sin embargo, es importante el poner, si se quieren, un punto claro, y es que tenemos que nosotros, desde nuestra visión de fe, desde la riqueza que poseemos, evitar toda visión determinista ante el estrés. Si bien es cierto, pueden haber muchas propuestas explicativas que abarquen tanto factores sociales, personales, cognitivos, emocionales, que traten de dar una explicación que lo abarque, entendamos también que estamos hablando de una persona que padece estrés y que no vamos a tener una explicación como cuando hablamos de un virus, una enfermedad, una sustancia, sino por el contrario de algo que ha ido minando la capacidad de esta persona de la cual hablamos. Y quisiera hacer alusión principalmente a este tema, el ser personas. Creo que la mejor manera de no caer y no ceder ante las ideas de estar determinados, ya sea por nuestra vulnerabilidad a la ansiedad, ya sea porque muchas veces lo he escuchado en diferentes personas, por las dificultades que tuvo en su vida y llegó un momento en que se estresó, ya sea por sus propias limitaciones en personalidad, porque no se acepta en cómo es, ya sea por las limitaciones incluso económicas o de otra índole. Somos muchas veces nosotros los primeros o quienes más fácilmente, por padecer de esta situación estresante, vamos a creer que efectivamente hay toda una impronta determinista en nosotros, que está determinado por factores biológicos, incluso factores psicológicos, y esto no es real. No estamos determinados. Y el mismo hecho de plantearnos como personas es fundamental para entender que hay una voluntad y hay una libertad. Y que además, para el caminar, nos vamos acogiendo a la gracia que nos transforma. Entonces, es importante no ceder a determinismos biologistas o de otra naturaleza. No es que el tema del estrés en cada una de las personas tenga que haber sido así. No es que tal o cual persona esté determinada a padecer estrés. En todo caso, la palabra vulnerabilidad tiene que tomar su recto sentido. Hay una mayor tendencia, hay una particular fragilidad, es posible, difícil de medir qué tanto cuánto cuando estamos hablando de una persona. Y con esto también quería, dentro de este tema sobre la necesidad de estar atentos a los determinismos, hablar del hecho de que en el caso del estrés, como pasa muchas veces también en otros cuadros que afectan a la psique, tenemos que estar muy alertas de no concebir a quien lo está padeciendo a partir de la enfermedad o la dificultad que padece. Puede parecer evidente, pero sí nos encontramos con que hay frases como es un estresado, todo le estresa, o es un depresivo, o es un esquizofrénico. ¿Cuántas veces tendemos a etiquetar a las personas a partir de lo que están padeciendo? Cuando yo tengo un objeto y se rompe, puedo decir que no sirve. Puedo decir que aunque lo pegue no volverá a ser así. Pero estamos hablando de personas, de seres humanos. Y creo que al caer en esta tentación de etiquetar, de reducir, de cosificar a las personas, es donde estamos cometiendo un tremendo error. Y es donde, por un lado, se magnifica todo el miedo o pánico que se pueda tener a padecer una situación de estrés, o cuando se está padeciendo, se vive como algo que no tiene salida y que probablemente la persona se va a quedar mal para siempre. Esto no es real.
y los testimonio por muchos ejemplos en todos los años que tenga de labor terapéutica y también por casos de la vida real de personas muy cercanas. Para nada estamos determinados. No estamos hablando, como les repito, de un objeto. No estamos hablando de algo dañado y malogrado. Estamos hablando de seres humanos, de personas que tienen la gran ocasión de poder asumir ese momento de crisis y plantearse una reconciliación donde salgan fortalecidas ante lo vivido. Verán entonces que es importante también entender qué cosa es ser persona y por qué es tan relevante cuando hablamos, en este caso, del tema del estrés. En otros capítulos he mencionado muchas veces que es importante, como el mismo Juan Pablo II nos planteaba, tomar en cuenta todas las dimensiones de la persona. Efectivamente, es importante tomar en cuenta la visión física, psicológica y espiritual. Y necesitamos una y otra vez valorar, aquilatar, atesorar esta riqueza que tenemos desde la revelación, desde la fe. Miren ustedes que hermosamente se plantea esta visión que podemos nosotros llamar trial, es decir, físico, psicológico y espiritual. Cuando nosotros vamos a ver que estamos en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice que el propio Dios de la paz os santifique, llevándoos a la perfección. Guardaos enteramente sin mancha, en todo vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Estas son las tres dimensiones fundamentales en toda persona. Por eso podemos hablar de una dimensión trial. No son compartimentos estancos. No son simplemente aspectos que tenemos que ver uno separado del otro, sino hay una interrelación importantísima, donde evidentemente el espíritu tiene un aspecto fundamental, es sumamente importante y es fundamental. Y una persona entendida así y que se entiende a sí mismo así, va a asumir la vida diferente. Muchas veces encontramos también entre las ideas que puedan repetitivamente tener pacientes con estrés, el deseo de controlarlo todo. Vemos que ha habido hasta entonces una tendencia a tener el control sobre las cosas, a manejarlo, a que no se te escapen los detalles. O también la otra contraparte, la tendencia a catastrofizar todo, a exagerar, a que todo sea un drama, a que todo es difícil, a percibirse continuamente descontrolado. En uno y en otro caso hay dos visiones desvirtuadas de lo que es ser persona, puesto que en uno y en otro caso se está olvidando de la dimensión justamente trial del ser humano. Uno se está olvidando que al ser personas nosotros tenemos la capacidad desde nuestro espíritu de ejercer una libertad, de decidir, de optar, de poder efectivamente tomar decisiones día a día en nuestra vida. Y entonces así reconozco que como criatura dependiente, creada por Dios, no puedo controlar todo y no necesito controlar todo. Que hay una dimensión de esfuerzo, de decisiones, de ejercicio de mi voluntad donde yo voy a colaborar con la gracia de Dios. Y es importante exigirla al máximo, pero no pretender ser yo otro Dios, no pretender yo controlar la realidad, porque soy persona creada, somos criaturas. Y en la otra contraparte, que vendría a ser la otra cara de la moneda, de dramatizar o catastrofizar todo, de sentirse sumamente incapaz de manejar cualquier problema que se atraviese en nuestras vidas, es lo mismo. No podemos tener una visión pasiva, muchas veces pseudo espiritual y tremendista de la vida, donde entonces vamos pasivamente a esperar que Dios haga todo porque nosotros somos nada. Eso es desvirtuar justamente la grandeza del ser humano. Dios nos ha dado capacidades, facultades, libertad, voluntad, facultades para poder ir caminando y colaborar, tomar opciones, realizar en nuestra actividad el despliegue de seres humanos. Entonces, ni un extremo ni el otro
terminan siendo respuesta para la realización personal. Pero vemos que un extremo, la idea permanente muchas veces de querer controlarlo todo, o el otro, el sentirse desvalido y muchas veces impotente y anulado frente al mundo en el cual se vive, son el no reconocerse como un ser que justamente está llamado a reconocer su fragilidad y, como les repito, a colaborar con la gracia transformante del Señor. Entonces, es importante siempre el dato antropológico. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos heridos por el pecado y por ello decodificamos mal, pero tenemos justamente al Señor Jesús que viene como respuesta reconciliadora para que nosotros podamos acoger esa gracia y podamos colaborar y podamos asumir los desafíos de nuestra vida. En una dimensión así, entonces, ante situaciones estresantes, no necesitamos vernos destruidos, aniquilados, desbordados. Podemos reconocer efectivamente que podemos experimentar ansiedad, muchas veces incertidumbre, muchas veces fragilidad ante aquello que tenemos que realizar en la vida. Pero ello no tiene que ser anulante, ello no tiene que llevarnos a una lectura determinista. Ya no tengo salida, no hay nada que hacer, basta, no puedo más. Siempre en las manos de nuestro Padre misericordioso, siempre avanzando y exigiéndonos al máximo de lo que podemos humildemente, vamos a encontrar una nueva salida, un nuevo camino que nos va a plantear nuevas posibilidades. No se vaya, que continuamos en el segundo bloque con más iluminaciones sobre este tema. Hola y gracias por seguir con nosotros. Bien, hablábamos entonces en el primer bloque del misterio y de la unidad de la persona. Este concepto de unidad es fundamental para poder evitar todo determinismo en la visión de uno mismo. Justamente, cuando nosotros hablamos de una visión trial del ser humano, estamos recogiendo lo que en la cita que leíamos en el primer bloque aludía a justamente la realidad psicológica, física y espiritual. Son tres dimensiones que interactúan en una misma unidad. Y es importante tener claro justamente esta visión
para poder entendernos a nosotros mismos. Sabemos que el ser humano constantemente en la vida anda buscando la respuesta de quién soy. Y nos queda claro que toda la vida será un camino para ir cada vez comprendiendo a mayor profundidad ese quién soy. Es fundamental entonces el poder tomar en cuenta esta visión trial que tiene 3 dimensiones en una misma unidad: la física, la psicológica y la espiritual, siendo la espiritual definitivamente el fondo que va a configurar todo, donde se juegan las grandes decisiones y donde se hace el uso de la libertad, donde se acoge el espíritu. Pues bien, hay un tema frente al hecho de ser persona, y es que es importante también, ante estos supuestos determinismos, el tomar los aportes de la ciencia. Si bien es cierto, muchas veces leyendo mal los datos que la ciencia nos pueda dar, se caen determinismos, también creo que es algo enriquecedor el poder valorar los aportes que la ciencia nos da. Sin embargo, tienen que ser entendidos desde la fe y desde la ciencia. No tiene que haber divorcio entre ellos. Recordemos que en la Fides et Ratio se nos alienta a que sean las 2 alas que nos llevan a la verdad. Así entonces, todos los hallazgos, en el caso particular del estrés, que es el tema que estamos y venimos reflexionando, también tomemos los hallazgos que se han hecho sobre el estrés, pero no pretendamos agotar toda la explicación únicamente con lo que se encuentra en la ciencia, pues entonces ya estaríamos absolutizando los hallazgos y la lectura que se puede hacer a partir de ellos y querer, si se quiere, comprender quién es el ser humano solo a partir de los hallazgos de la ciencia, es evidentemente contribuir a un determinismo, a todas luces biologista. Esta unidad de la persona es una realidad que primeramente palpamos en nosotros mismos, y la misma revelación, como veíamos en el primer bloque, nos lo da a entender. Tengamos en cuenta entonces que la ciencia trabaja con métodos que busca perfeccionar cada vez más, pero que se mueven con datos mensurables. Y al ser datos mensurables, son datos que pueden percibirse, ante los cuales uno puede hacer análisis estadísticos, puede sistematizar, puede ordenar y puede plantear teorías. No podemos entonces pretender que esta metodología de total y plena razón de la realidad humana, no podemos pretender que nos dé una explicación absoluta. Fenoménicamente puede ser mensurable, pero el misterio del ser humano va mucho más allá. Tomemos, por ejemplo, y este caso es muy relevante para el tema del estrés en el cual nos venimos moviendo, tomemos aquellos datos de la ciencia donde se va encontrando ahora, y pueden revisar ustedes mismos investigaciones del doctor Sheldon Cohen, por ejemplo, o del endocrinólogo McEwen, donde se está confirmando que hay una interacción entre el proceso de desborde o de descontrol en la persona durante el estrés, y para eso les pido que vean el cuadro que aparece ahora en pantalla, y donde se proponen estas etapas. Recuerden que lo hemos visto en otros capítulos, y acá se las vuelvo a poner a manera de repaso. Primero hay unas demandas, como pueden ver, ante la persona. El ambiente o las situaciones plantean unas demandas exigentes, la persona la evalúa cognitivamente y a partir de esa evaluación, interpretación, lectura, decodificación, como quieran llamarla, van a tener la posibilidad de que sea o una evaluación benigna, es decir, con posible solución, salida y ocasión de mejora en las estrategias, que fortalece, o una evaluación estresante, que sea percibida como amenaza, daño, pérdida, y entonces empiezan a activarse una serie de conductas, una serie de ideas, de emociones, y vemos también de conductas de comportamiento, que al final van a activar 2 posibles vertientes. Miren abajo los 2 cuadros últimos, va a ser la posibilidad de activar problemas a nivel psicológico o también a nivel físico. Esto ahora, cada vez más con el avance de la psiconeuroinmunología, se puede comprobar de una manera fascinante, porque es comprender
cómo es que actúa nuestro cuerpo y a través del estudio de la reacción en los procesos de estrés del sistema inmunológico es donde se pueden explicar mucho de los problemas psicosomáticos, tan famosos que tristemente durante una etapa se pretendieron explicar de una manera no solo poco científica, sino muchas veces poco lógica, pero que en el fondo lo que se quiere es hacer una relación entre la mente y el cuerpo, y sabemos nosotros que también afecta al espíritu. Pero bien, siguiendo la línea de valorar y de tomar estos hallazgos, nos dirán que es justamente vía el sistema inmunológico que nosotros tendemos a presentar una serie de síntomas que son enfermedades reales. Y esto creo que también vale la pena el resaltarlo. Desde el caso del paciente que llega y me dice, estoy aquí porque me sentía muy mal, fui al doctor y me dijo que no tenía nada y que fuera al psicólogo, lo cual evidentemente muchas veces es difícil de asimilar para la persona, y el doctor me dijo, vaya al psicólogo porque posiblemente usted esté estresado. Desde esos casos donde se plantea una incógnita para la persona de no entender qué le está ocurriendo, hasta los casos donde la persona sí se conoce, porque resulta que la gastritis que presenta también la presentó el papá, o el abuelo, o el tío, o es un problema presente en la familia. Entendamos bien, el que sea psicosomático no quiere decir que el problema físico no requiera atención. La realidad psicosomática está hablando simple y llanamente, está describiendo que hay una relación entre mente y cuerpo, pero necesita ser atendido. Si efectivamente dentro del proceso de estrés se ha activado un problema que ya tiene un camino propio y conocido, como pueden ser las migrañas, tensiones, insomnios, gastritis, artritis temprana, diabetes temprana, incluso gordura, cuando hay casos donde interviene toda la situación de estrés en la persona y muchos otros más casos, si es que eso se da, por favor, no piensen que al mencionar psicosomático es que la persona se lo inventó o que simplemente se debe a algo de sugestión. Es un concepto erróneo que a veces se maneja a nivel coloquial, si se quiere, y que hace mucho daño, porque ese problema ahora también requiere atención, no solamente la recuperación del estrés, sino el problema particular que fue una activación a nivel físico de un proceso que empezó con una situación estresante, probablemente crónica y negativa. Entonces, el ser psicosomático, les repito, está haciendo alusión a que ha habido un factor psicológico que ha contribuido, tampoco lo ha causado, no lo ha inventado. Porque al mismo tiempo la vulnerabilidad genética, la tendencia, dentro de las tendencias que todos tenemos, porque todos tenemos diferentes, si quieren, aspectos en nuestro organismo que pueden ser particularmente vulnerables, o de repente por nuestros hábitos también, que no siempre son los mejores en cuanto a hábitos de salud. Pero el punto no es que lo causó necesariamente el estrés, sino que ha sido un factor que contribuye, y por eso se le llama también factores de riesgo. Pero ya vemos cómo la ciencia nos da luces interesantes y explicativas muchas veces de esta dimensión de cómo se va conjugando si quieren, las dimensiones mente-cuerpo. Sin embargo, no vamos a pretender agotar la comprensión de lo que está pasando con la persona solamente a partir de lo que la ciencia nos dé. Necesitamos, desde una antropología bien entendida, con la riqueza que tiene nuestra antropología cristiana, nuestra visión del hombre. Cuando hablo de antropología, hablo de la visión de ser humano, el concepto de ser humano que nos es revelado y que vemos plenamente vivido en la persona del Señor Jesús. Entonces, como les decía, es importante desde la revelación, desde la fe y desde la ciencia que va caminando para también dar explicaciones desde la inteligencia humana, el poder tener luces y encontrar cada vez caminos más viables y que además nos dejen la gran ventaja de comprendernos mejor. Es así entonces que se hace necesario ante el determinismo actual, tan popular, tan malentendido y que muchas veces es producto de un pensamiento positivista, una visión cientifista que quiere medirlo todo, quiere explicarlo todo y quiere agotarlo todo dentro de
la limitada inteligencia humana, es importante entonces que nosotros revisemos cómo nos estamos entendiendo. En todo lo que vivimos, nosotros revisamos estas tres dimensiones, nos consideramos una unidad o a veces le damos más peso a uno y al otro, teniendo de repente la tentación de absolutizar solamente el recuperarnos a nivel físico y yendo a cuanto a estrategia, rutina, solución o plan de trabajo físico pueda presentarse. O de repente también ese determinismo psicológico, donde se quieren cambiar las ideas y se quiere tener una salud perfecta y no apunta al encuentro con la verdad, al tratar de descubrir la verdad objetivamente por la riqueza de encontrarla y no por simplemente cambiar ideas adecuadas. Y cuidado si también se trata de querer absolutizar y mirar solamente por la lente de una parte y no entendiéndonos como una unidad y solamente ver el aspecto espiritual. Hay veces que con buenas intenciones hay gente que te dice, pero reza y vas a ver cómo se te pasa. Ya hemos visto muchos ejemplos en los diferentes capítulos que venimos hablando de cómo la oración es tan fundamental y tan importante. Pero Dios sí quiere que atendamos a todo el resto de nuestras necesidades y que además la oración está en relación con nuestro físico. Esa oración, ese encuentro con el Señor, esa vida espiritual está en relación con nuestra psique, evidentemente. Se va transformando nuestra manera de pensar, se va reflejando esa vida espiritual en nuestro ser físico. Cuando uno mira a una persona y puede darse cuenta de la paz que refleja, que es una persona que efectivamente da un testimonio de reconciliación, nos es evidente. No caigamos en reduccionismos, donde solamente vemos un aspecto, y no caigamos en determinismos, donde absolutizando ese aspecto, creemos que ya domina a la persona como si no tuviera voluntad ni libertad. Recordemos entonces que la maestría, el señorío de sí mismo, es la meta a alcanzar. Y ese es el desafío que nos va a llevar paso a paso, mediante todos los desafíos que se presentan y que son parte de la vida. Quien no tiene problemas, quien no tiene situaciones a las cuales responder. Recordemos que en ese paso a paso, si vamos ganando en virtud, si vamos queriendo justamente poder crecer cada vez más, que sea nuestra meta alcanzar la estatura justamente del Señor Jesús. Él va a ser quien va a ser nuestro modelo de humanidad plena. Él va a ser el modelo de una persona como una unidad toda. Los aliento entonces a que vuelvan a releer y a repasar la vida del Señor. La tenemos en nuestras manos, en su lectura bíblica, cada día, un momento, un rato. Reflexionemos y profundicemos en quién es Él y vivamos una relación amical, de amigos, día a día, para ir encontrando esa respuesta al gran misterio y riqueza que es el ser personas. Muchas gracias.